Bueno, buenas tardes o buenas noches, sí, nochecitas a todas y todos. La verdad les agradezco muchísimo por estar acá. También a aquellos y aquellas que estén mirando por la transmisión en vivo que se está haciendo en Facebook, o los que pueden llegar a ver la repetición de este video, porque también esto es para que quede y para que pueda ser compartido por todos y todas. Como bien decía Vivi, la idea, digamos, es difundir parte de las investigaciones que venimos haciendo, hablábamos antes, desde hace ya bastante tiempo, ¿sí? Varios años. Yo soy abogado, me dedico al derecho internacional, eh, vengo del lado del derecho internacional sobre comercio e inversiones. Mi especialidad es esa, ¿sí? Mi especialidad no es derecho ambiental o cuestiones que tengan que estar vinculadas necesariamente con recursos naturales, ese tipo de sectores, pero desde el ámbito del derecho internacional cada vez se siente más, de manera más importante, lo que tiene que ver con el agua como bien común, ¿sí? Como recurso estratégico, porque ya sabemos que desde hace años se viene poniendo en el tapete, ¿sí? Se pone sobre la mesa la amenaza que puede tener el agua en términos como recurso escaso, ¿sí? Cada vez más escaso. Y desde ese lado, parte de las investigaciones que yo hacía y que sigo haciendo y que seguiré haciendo, es relativo a cómo las empresas multinacionales se han empeñado en hacer prevalecer sus intereses corporativos dentro del sector específico del agua potable y saneamiento, cuando por lo menos ya es una discusión saldada desde el 2010 para acá, que es algo, o sea, que parece increíble que el agua se haya reconocido como un derecho humano básico y universal recién en el año 2010, ¿sí? O sea, esto en Naciones Unidas, con una declaración, ¿sí? Una resolución de Asamblea General, o sea, ya no hay más discusiones sobre el tema, se sigue trabajando sobre el derecho humano al agua, o sea, hoy ya es formalmente así, no es una pelea, es una conquista que se ha logrado obtener, de reconocer al agua como derecho humano. Y si es tanto un derecho humano que se lo reconoce como básico, universal y como garante de otros derechos humanos. O sea, para poder garantizar y cumplir y tener pleno goce de otros derechos humanos, es necesario cumplir el goce de la accesibilidad al agua potable y al saneamiento. Y sin embargo, con todo esto que estoy diciendo, ¿cómo puede ser que se siga viendo amenazado el agua como bien común que tenemos y cómo las empresas prevalecen sus intereses en sistemas dentro del ámbito internacional que están armados para que esos intereses triunfen, ¿sí? Entonces como que nos quedamos siempre a mitad de camino de que todo esto suena mucho a declamación, ¿sí? Y en la práctica concreta las amenazas son las que empiezan a tallar y ponen el cronómetro en contra nuestra para poder garantizar el derecho humano al agua como lo necesitamos todos y todas. Entonces, la idea, digamos, del libro es o sea, hacer esa presentación, es un resumen, ¿sí? de una investigación, o sea, y de otras publicaciones que he realizado, pero mostrábamos también en América Latina, ¿sí? Tres casos que bien mencionabas recién, o sea, son tres casos testigos, porque la idea era mostrar cómo una población se alzó simplemente por el aumento de tarifas y con las dificultades que tenía de accesibilidad al agua, como fue la población de Cochabamba en Bolivia, que eso trascendió hacia el año 2000, trascendió todas las fronteras, ¿sí? Todo el mundo conoció lo que pasaba en Cochabamba en ese momento, y eso se tradujo en demandas en contra de Bolivia por parte de las multinacionales en tribunales internacionales. En plena lucha, en pleno calor de las luchas populares. O sea, mientras se veía la gente movilizaba, en los escritorios de estos tribunales de arbitraje metían demandas para apretar a los estados, ¿sí? En este caso Bolivia, para que no se respetara el derecho tal cual la población reclamaba. El otro caso es el de Argentina. La situación de Argentina nosotros hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito o sea, Buenos Aires y la zona metropolitana, la privatización más grande en el mundo. Eso no lo sabemos, o sea, generalmente se conoce muy poco.
O sea que la privatización que tuvo Aguas Argentinas en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, como llamamos ahora, fue en términos territoriales y en términos de cantidad de población dentro de la concesión, la privatización más importante del planeta. Y se la entregó básicamente a 3 empresas: Suez, Vivendi Universal, las 2 de nacionalidad francesa, y Aguas de Barcelona, española, ¿sí? O sea, la privatización más importante del planeta encima estaba no solamente dado a sectores privados, ¿sí?, desde la distribución más grande de agua potable y saneamiento que había en el país y a nivel territorial, a nivel mundial, sino que además estaba extranjerizada. Cuando, lo vamos a mencionar, pero cuando se hizo exigencia del cumplimiento de las obligaciones que estas empresas tenían por contrato, ¿sí?, con el Estado argentino, y después de repetidas cantidades de incumplimientos con las cuales se multó a Aguas Argentinas, o sea, 11 veces se la multó, el gobierno de ese momento decidió rescindir el contrato. Y, o sea, le tuvo bastante paciencia a Suez y a sus socios. Y por esa rescisión del contrato demandaron a la República Argentina ante estos tribunales internacionales. Y tuvimos que indemnizar a esas empresas por eso. O sea, 400 y pico de millones de dólares tuvimos que pagarles. O sea, increíble. O sea, porque ellas no llegaron a cumplir con sus obligaciones. En las zonas para decirlo bien terrenal, Lanús, Lomas de Zamora, Banfield, o sea, todo ese corredor, digamos, de zona sur del Gran Buenos Aires, tenían distribución de agua potable que no pasaba los controles mínimos indispensables, no solamente de Argentina, que uno puede llegar a sospechar, bueno, en Argentina no hay controles, o sea, todo está hecho así nomás. No, no pasaba ningún control. O sea, Suez distribuía acá agua potable que no pasaba los controles en París, pero acá lo hacía. Y por eso se le rescindió el contrato. Y por eso demandaron, y por eso ganaron, y por eso se los indemnizó. O sea, es increíble. Y el tercer caso es Chile. O sea, Chile, obviamente, con toda la movilización social importantísima que han estado teniendo en los últimos años y con la constituyente que está sesionando, por lo menos hasta dentro de poco. ¿Por qué? Porque Chile es, creo que, el único caso en el mundo en donde el agua la tiene a nivel constitucional reconocida como un bien privado. O sea, es tremendo eso. O sea, es posible comprar y vender en Chile derechos de acceso al agua. O sea, ya es un paso todavía más arriba de la privatización eso. Eso, o sea, y hace unos años antes de la pandemia, hay que decir, esto también hablamos, la pandemia fue como una puesta en pausa de todas estas cuestiones, pero antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de visitar Santiago de Chile y viendo, digamos, al calor de la movilización social que presenciamos, estuvimos y nos solidarizamos con eso, me paré y le saqué una fotografía que está en el libro, con una pintada, un graffiti, que era así como un manchón, bien dibujado, no era simplemente un manchón, pero y decía enorme así, agua libre. De ahí sale el nombre del libro. O sea, es lo que vimos en la calle. Y lo vimos así, patente, porque era parte del reclamo popular en Chile, ahora. O sea, esto no es un problema de escritorio, no es un problema de alguien que tiene una idea y que trata de venderla, que de hecho el libro no se vende, o sea, no es solamente el agua lo que tiene que ser libre, también es el conocimiento como herramienta para poder defender nuestros derechos. Y en ese sentido es que con la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, con la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que formamos parte de una campaña en contra de los tratados de libre comercio y de inversión, pero también con la campaña plurinacional por el agua, en defensa del agua para la vida. O sea, tratamos de hacer esfuerzos, de aunar esfuerzos, y por eso estamos acá en el Museo del Hambre, que les agradecemos a los dueños de casa que siempre nos reciben, y que estamos, como pueden observar, ultra comodísimos. Y bueno, vamos a tratar de avanzar para hacer esta presentación formal como se debe, ¿sí?
Lo primero que decíamos es hablar del derecho humano al agua. Entonces, la idea también es hacer un mínimo raconto de dónde viene el derecho al agua. O sea, por qué el agua se lo reconoce y se lo entiende hoy en día como un derecho humano, como un derecho universal y básico para el resto de los derechos humanos. Básicamente ahí tenemos, bueno, o sea, ahí hay desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, o sea, nos estamos yendo bastante lejos en el tiempo, pero es todo desde la posguerra, ¿sí? La segunda posguerra mundial, se empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos los derechos humanos, tal cual los conocemos hoy, ¿sí? De ahí nacen distintos tratados internacionales que hoy se los reconoce como la Carta Universal, ¿sí? O la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En realidad, eso es 6 tratados, ¿sí? O sea, 6 declaraciones que hacen a esa Carta Internacional de los Derechos Humanos, que hoy todo el mundo entiende que es obligatorio porque es lo que se conoce en derecho como derecho consuetudinario. O sea, es una costumbre internacional, ya no importa si tal país firmó o dejó de firmar X tratado. Porque eso también es una aclaración importante. Pues siempre está el tema de, bueno, pero en realidad si firmamos o no firmamos. En materia de derechos humanos, por lo menos con esto, que es un núcleo duro, llamémosle así, ya es obligación internacional porque pasó a formar parte de la costumbre internacional. Y la costumbre internacional es obligatoria para todos. Entonces es el conjunto de reglas básicas con los cuales los países, ¿sí? Los estados, deben comportarse con sus poblaciones y con la humanidad en conjunto, ¿sí? Para darle una definición así muy, muy generosa, si se quiere, ¿sí? Pero para tener idea por qué son tan importantes los derechos humanos y por qué es tan importante cumplir con ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó después de que tenemos todo esto? ¿Sí? La historia siguió y a partir de la década de los 90 sobre todo, y no es casual, porque también forma parte de una coyuntura más amplia, ¿sí? Que tiene que ver con el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la instalación del neoliberalismo como esquema de pensamiento único, o sea, cambiaron algunas cosas en materia de política en ese sentido, pero en el año 92 se alcanzó, ¿sí? Se hizo una declaración que se conoce como la Declaración de Dublín, que metió, ¿sí? Para los defensores de los derechos humanos y los defensores del derecho humano al agua, metió una grieta, ¿sí? Una mella que nos cala hondo en el corazón, ¿sí? Y nos pega mal. ¿Por qué? Porque es el primer punto, el cuarto principio de Dublín, ¿sí? Reconoce al agua como un bien económico. O sea, se puede comercializar sobre el agua. ¿Sí? Ya no es solamente, digamos, vender una botella de agua. Estamos hablando de hasta donde llega, por ejemplo, los ejemplos como Chile. ¿Sí? Y eso, o sea, no tiene otra conclusión, digamos, no tiene otra salida que lo que pasa con la mayoría de las cosas que se pueden comprar y vender. Pero nos estamos dedicando a algo que es básico y ultra necesario para garantizar la vida de todo ser biológico que anda dando vuelta por este planeta Tierra. O sea, y es que el que más tiene concentra más de lo que más quiere. No estoy inventando nada que no sepa nadie. Pero parece que hay gente que se olvida de esto o, si no se olvida, aprovechan eso. El acaparamiento del agua es una realidad. Y eso deja a poblaciones y comunidades enteras sin acceso a su fuente vital, a su recurso natural básico para garantizar la vida y la reproducción de esa comunidad. Su forma de alimentarse, pero hasta culturalmente. Hay poblaciones que basan su cultura en su relación con el agua, ¿sí? A partir de los años 90 entró esta idea de que el agua podía ser una cuestión económica, ¿sí? Obviamente hay implicancias económicas con casi todos los bienes, ¿sí? Pero acá es algo delicado, porque estamos hablando de que si puede comercializarse o venderse, comprarse o venderse, esto es, o puede ser producto de poder decidir sobre la vida y la muerte de seres vivos,
no solamente los seres humanos, seres vivos, ¿sí? Bien, a partir de la década de los 90, ahí se empezó a desarrollar distintos foros, ¿sí? Y ahí vemos en la pantalla, en donde el Banco Mundial tiene injerencia, ¿sí? Ha participado, ha fomentado muchos de esos foros, como el Consejo Mundial del Agua o la Asociación Mundial del Agua. Algunos están específicamente dedicados para las empresas transnacionales para que puedan discutir sobre sus problemáticas en cuanto a los negocios que desarrollan a nivel internacional sobre materia de distribución de agua potable, ¿sí? Y es así. Negocian y debaten y plasman sus problemas, ¿sí? O sea, expresan sus problemáticas frente a los gobiernos, ¿sí? También, incluso Aquafed, por ejemplo, es una federación de empresas transnacionales del agua. Es el lobby más importante que hay a nivel internacional del sector. Están ultra organizados, ¿sí? Así que, y esto se conoce muy poco. Y funciona, por lo menos, o sea, desde los 90, algunas de estas cuestiones, la mayoría, viene funcionando desde entonces. Hoy en día, ¿sí? Ya tenemos, por lo menos, a partir de lo que es uno de los tratados de derechos humanos que veíamos hace un par de diapositivas atrás, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales generó, ¿sí? un comité que estudia ese tratado internacional, ¿sí? Ese tratado de derechos humanos, y generó dos observaciones generales, ¿sí? Que son aclaraciones sobre la interpretación y el alcance de las obligaciones que los estados tienen, ¿sí? Y que lo vienen teniendo desde hace décadas. O sea, hay que aclararle a los estados, y hay que decirles qué obligaciones tienen, ¿sí? Sobre todo la obligación general 15 del año 2002 fue específicamente sobre el derecho al agua. O sea, un comité sobre derechos humanos hizo un estudio para establecer que adentro del pacto que los estados habían firmado existía el derecho al agua, aunque no estaba con el nombre, ¿sí? Y que eso involucra el derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho al bienestar, a desarrollarse plenamente al máximo potencial del desarrollo de la vida, como se habla en los tratados internacionales. El derecho internacional está en dos partes de esa pirámide, ¿sí? Ahí lo que tenemos que entender es que hay, y acá es parte de la discusión, porque hasta ahora estamos hablando del agua, de los derechos humanos, y yo dije al principio de todo esto que no vengo de ese palo. O sea, no soy un abogado, o sea, y lo digo, lo reconozco, no soy un abogado defensor de los derechos humanos, o sea, no vengo de ese sector. Me interesan y protejo y quiero luchar por los derechos humanos y lo hago, ¿sí? Pero no soy un estudioso de ese tema. Yo vengo del lado comercial, yo vengo del lado económico, del derecho internacional económico. Soy un bicho bastante extraño en ese sentido. Pero ¿cuál es la discusión acá? O sea, hay normas que son imperativas en el derecho internacional, que no se pueden negar, que es como si fuera la Constitución internacional. No hay una Constitución internacional, pero es como si fuera, ¿sí? Y después están el resto de los derechos, ¿sí? Que se negocian en tratados bilaterales, que los estados pueden firmar por cooperación internacional, y eso cualquier país lo hace, ¿sí? Bien, ¿dónde está qué cosa y qué es cada cosa, ¿sí? Hay ciertos derechos de estos que son dispositivos, que son normas comunes y corrientes, que son de toda la comunidad internacional para toda la comunidad internacional, ¿sí? De todos los libros que uno anda leyendo por ahí, ¿sí? En materia legal, no hay debate de que todos los derechos humanos pertenecen por lo menos a esa categoría que está en el medio, ¿sí? Normas con efecto erga omnes, para decirlo en lenguaje jurídico, ¿sí? Erga omnes quiere decir que es de todos y para todos, ¿sí? Ahora, lo interesante, ¿sí? Ahí están los derechos humanos. Lo interesante es que los tratados de inversión y los tratados de libre comercio no tienen ese mismo lugar. Están en la parte más de abajo. Son normas comunes, son normas generalmente bilaterales, ¿sí?
pero dependen de la relación recíproca de los estados. O sea, es como si fuera una relación contractual. Meto un artículo, saco un artículo, pongo una obligación, saco la obligación, depende de lo que negociemos, ¿sí? La discusión hoy en día, y lamento que sea una discusión en este sentido, es si los derechos humanos suben de categoría o no. ¿Sí? Para mí deberían subir de categoría, deberían ser imperativos. Por esta cuestión que viene desde los 40 para acá, ¿sí? O desde los 50 para acá, de que son la base de la convivencia internacional de todas las naciones, ¿sí? De todos los países. O sea, si violamos esa base, después no hay otro derecho que valga. Si violamos la base de la cual salimos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, pero hay que decirlo como lo que hay que decir, ¿sí? O sea, esto es increíble, pero es materia de debate. Porque hay gente que no quiere eso. O sea, así como hay gente, como decimos los abogados, o sea, una biblioteca que te dice que sí, hay otra biblioteca al día de hoy que todavía te sigue diciendo que no. ¿Sí? Increíble. Es increíble. Pero bueno, en esa pelea estamos, ¿sí? Bien. Tengan en cuenta esa pirámide. Acá explicamos un poco, no me quiero detener en esto, ¿sí? O sea, para tratar de diferenciar qué es una norma, esta especie de orden público internacional y por ende qué no lo es, ¿sí? Yo quiero quedarme en la diferencia, en el efecto que causa la diferencia, si algo es orden público internacional o deja de serlo. Que sobre la biblioteca, digamos, que está dentro del cuadro amarillo, no podemos negociar. O sea, eso es materia innegociable. Sobre lo otro, sí. O sea, podemos negociar en el sentido de que son cláusulas y obligaciones que ponemos o sacamos dependiendo de las negociaciones. Pero lo otro es insacable, para decirlo así, liso y llano. O sea, en todas las relaciones de todos los países del mundo, eso tiene que estar, aunque no figure en la letra, porque forma parte de la base de las relaciones internacionales. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, como para meternos un poco ya en el tema específico, o sea, si nos metemos en la cuestión del agua, el agua escasea. ¿Sí? Solamente el 0.4% del agua dulce se encuentra disponible y accesible para nosotros y nosotras. Solamente el 0.4% de este planeta que siempre se dice que el 75% es agua. Sí, o sea, es un dato, es cierto, es verdad, pero no es aprovechable todo ese 75%. Es inaccesible. ¿Por qué? Porque la mayor parte son los océanos, ¿sí? Es agua salada, ¿sí? O sea, no podemos consumir eso porque nos morimos. Pero aparte, porque está en lugares inaccesibles como pueden ser los glaciares, como pueden ser los humedales, que aparte, si accedemos a eso, estamos destrozando los glaciares, destrozando los humedales, o sea, destrozando los ecosistemas. ¿Se entiende, no? O sea, solamente el 0,4 es aprovechable a nivel planetario. ¿Para qué se aprovecha? ¿Sí? Básicamente se aprovecha para el sector productivo. O sea, se aprovecha para la producción, sea en agricultura o en industria, acá depende si es un país desarrollado o no, pero si lo hacemos incluso en el mundo, ¿sí? O sea, no importa la torta, pero si sumamos vemos que el consumo doméstico, o sea, nosotros, lo que tomamos, el agua que usamos para cocinar, el agua que usamos para bañarnos, el agua que usamos para cocinar, lavar, sí, o sea, lavar los platos, o sea, todo lo que sea la práctica cotidiana del agua que necesitamos para poder sobrevivir, ¿sí? Y vivir dignamente, en cualquiera de los escenarios no va más del 11%. Estamos entre el 8 y el 11% del consumo total del agua que se consume. O sea, del agua potable, dulce, segura, ¿sí? El resto va destinado a la producción de todo, ¿eh? Va a la producción de alimentos, como a la producción de vinos, a la producción de computadoras, a la producción de celulares, va a la producción de todo, ¿sí? De todo. Acá entran conceptos como el agua virtual, o sea, cosas un poco más sofisticadas, que no nos vamos a meter en eso hoy, pero que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bien. La segunda pregunta, son 3 preguntas así muy grandes que armé para la presentación.
¿Cómo hace el capital transnacional para protegerse? Si queremos proteger el agua, ¿cómo hace el capital para protegerse a sí mismo? ¿Sí? Acá es donde entra la cuestión de los derechos corporativos, porque existen, se han pensado, se han diseñado, se han armado, y es, siempre digo lo mismo, y a veces me peleo con algunos abogados internacionalistas, no sé, que vienen del lado de los derechos humanos. La parte de los derechos humanos, lamentablemente, hoy no es la parte más dinámica en el derecho internacional. Eso también hay que decirlo y es una realidad. No es la parte más dinámica, no es donde se están jugando las cosas, no es la parte que más se está avanzando. La parte que más se está avanzando y donde se están jugando las cosas es en los derechos corporativos. Esa es la parte más dinámica en el ámbito internacional. Claro. Ahí se corta el bacalao. Sí, no, tampoco, o sea, claro, o sea, si alguna persona que está mirando por internet o alguno de los presentes está pensando que yo voy a dar grandes noticias nuevas, yo creo que vamos a estar llegando a conclusiones que ya sabíamos. Yo creo que vamos a llegar a muchas de esas conclusiones, ¿sí? ¿Cómo hace eso? ¿Sí? ¿Cómo pasa eso? El capital privado se acrecienta, acumula, ¿sí? Se hace cada vez más grande en detrimento del Estado o de los estados. Y los estados, a peor de esa situación, protegen al capital privado, ¿sí? Sobre todo cuando se va hacia afuera, ¿sí? Cuando invierte en el exterior, ¿sí? Esta es una práctica, no quiero decir ancestral porque no lo es, pero con bastante antigüedad, ¿sí? Décadas de antigüedad. Pero existen mecanismos, ¿sí? Legales, mecanismos jurídicos a nivel internacional que provocan esto, que dan garantías al capital extranjero, ¿sí? Al capital transnacional para poder operar libremente en el mundo, ¿sí? Y eso básicamente son los tratados bilaterales de inversión. Se los conoce como TBI. A veces estos tratados bilaterales de inversión son capítulos adentro de los tratados de libre comercio. Por eso también hay una conexión entre las cuestiones comerciales y las cuestiones de inversión, que a veces se los intenta presentar por separado, pero es una presentación bastante encubierta de una realidad que todo el mundo conoce, que a veces tenemos cláusulas que están compartidas en cualquiera de ese tipo de tratados, ¿sí? Pero vamos a tratarlo específicamente por el lado de los tratados bilaterales de inversión. Lo firman dos países, ¿sí? Son tratados recíprocos, ¿sí? O sea, yo me protejo, o sea, yo le garantizo a ella, ¿sí? Que voy a proteger sus inversiones privadas que vengan a mi país, y ella va a comprometerse a hacer lo mismo. Cualquier inversión que venga desde mi país hacia el suyo, ella se compromete a protegerlo, ¿sí? ¿Firmamos? Muy bien. Así vale la pena hacer negocios, obvio. Pero lo firman los estados, entes públicos, que protegen entes privados. Porque tampoco se protegen a sí mismos, protegen a terceros, ¿sí? Bien, entonces, una empresa de un país se va al otro país, ¿sí? Y cuando llega al otro país está protegida, ¿sí? Así como que tiene una burbujita. Cualquier medida que el Estado 2 quiera hacer y que afecte los intereses de ese capital que llegó de afuera, va a encontrar una barrera, porque no lo va a poder afectar de lleno. Y si lo afecta, esa empresa tiene el derecho de demandar internacionalmente a ese país por esa política pública que quiere llevar adelante. Y eso está así. O de otra manera, una empresa que quiere destinar dinero hacia el otro país, ese dinero, esa inversión va a estar protegida para que pueda ir libremente de vuelta a casa. Los dividendos y las ganancias puedan ir de vuelta a casa. ¿Sí? O sea, así es como funciona el sistema. De eso sabemos mucho. Ah, pero sí. Y ahora te voy a decir. Bueno, una no verdad más, ¿sí? Estos tratados, que no son nuevos, el primero se firmó entre Alemania y Pakistán en el año 1959, en donde Alemania, ¿sí? Y Pakistán se comprometían recíprocamente. ¿A qué? A que Alemania iba a proteger todas las inversiones pakistaníes que iban a ir a Alemania,
Y Pakistán se comprometía a defender todas las inversiones alemanas que iban a estar en Pakistán. La mayoría de estos tratados se empezaron a negociar y a firmar en forma así, o sea, desnivelada, entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿sí? Ahora, no eran tantos a nivel internacional, ¿sí? Empezaron así muy tímidamente, no eran tantos hasta la década de los 90. De vuelta, el contexto internacional, ¿sí? A partir de la década de los 90, y vemos esos conos, cómo empiezan a aumentar esta cantidad de tratados y nunca bajan. Siempre cada vez hay más, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con Argentina? Resulta que Argentina particularmente es uno de los países que más cantidad de tratados de este estilo ha firmado en América Latina, ¿sí? Es uno de los que más ha firmado, pero además competimos a nivel internacional como uno de los países que más ha firmado. ¿Sí? Argentina tiene casi 60 tratados firmados, no todos están vigentes, pero la enorme mayoría, el 82% de esos tratados se encuentran vigentes y protegen al capital que viene de afuera. ¿Sí? ¿Cuál es la excusa, el motivo, digamos, para que un país como Argentina, como cualquier otro, ¿sí? firme este tipo de tratados? Y atraer inversiones. Esto se escucha todo el tiempo, ¿eh? O sea, se escuchaba en los 50, se escuchaba en los 70, se escuchaba en los 90 y se escucha, o sea, es cambalache, ¿sí? O sea, es como el tango. Hay que darle garantías a la inversión, ¿sí? Protección, seguridad jurídica, mantener las reglas de juego, reglas claras. O sea, todo este tipo de discurso está siempre, sobre todo en campañas, ¿sí? En campañas electorales, siempre está, ¿sí? Bueno, ok, listo, lo tomo. Es cierto, supongamos que es cierto, ¿sí? Hay que darles garantías, seguridad, hay que tener seguridad jurídica, ¿sí? Obvio. Pero la seguridad jurídica no es para la mitad de la gente, es para todo el mundo. O sea, yo también necesito seguridad jurídica, ella también, ustedes también, todos necesitamos seguridad jurídica, ¿sí? Ahora, si esto realmente le daba garantías a la inversión y atraía esas inversiones, vamos a ver ¿qué pasó en Argentina? Porque Argentina viene desde los 90 firmando estos tratados y ya pasó bastante tiempo. O sea, podemos hacer un estudio empírico de esto, ¿sí? Bueno, las barras en azul son la cantidad de tratados que se firmaron, ¿sí? Hay un bache en el medio, que básicamente es desde Dualde, el gobierno de Dualde, hasta el gobierno de Macri, ¿sí? Ahí hay, o sea, todo el periodo del kirchnerismo y un poquito antes, que no se firmaron tratados nuevos, ¿sí? Esto es, se pueden hacer muchísimas lecturas, pero la mía particularmente es a partir de la crisis del 2001, ¿sí? Hay un parate con este tipo de cuestiones, nadie mete una firma nueva con este tipo de tratados internacionales, pero Argentina no se salió de ninguno. Así como hay que decir una cosa, también hay que decir la otra. O sea, no se desmanteló el sistema, se dejó de meterse cada vez más adentro, con esta frase tan redundante que acabo de decir, ¿sí? O sea, pero no deshicimos esas cuerdas que nos ataban, ¿sí? Y a partir del gobierno de Macri se firmaron 3 trataditos nuevos, ¿sí? Con Qatar, Emiratos Árabes y con Japón, ¿sí? Así o sea, que también da un poco el signo de cuáles son los intereses de algunos de esos gobiernos, ¿sí? Ahora, la línea verde, ¿sí? Son las inversiones. O sea, a ver cómo obedecieron esas inversiones. Porque si firmamos, tenían que venir por oleadas esas inversiones. Y si dejamos de firmar, tenía que, nada, o sea, no iba a venir ni Cristo acá, ¿sí? Resulta que hay solamente un pico, ¿sí? Ese pico enorme, o sea, esto es porcentaje sobre PBI, ¿sí? Ese pico enorme se dio solamente por un caso, que fue la privatización de YPF, que se acaban de cumplir 100 años. No de la privatización, sino de la empresa, ¿sí? Solamente la privatización de YPF hizo que todo ese promedio, más o menos, que es el 2 y pico % del PBI, viene de inversiones extranjeras. Es un promedio que con alzas o bajas, más o menos se mantiene. 2 y pico, 2.28, una cosa así, del PBI viene de inversiones extranjeras. Estamos hablando de menos del 2,5%. Menos del 2,5%. ¿Sí? El resto del PBI
Nada, no llueve, ¿eh? O sea, alguien lo genera, pero no lo generan los capitales de afuera. Lo generamos nosotros. ¿Sí? Ahora, hay situaciones anómalas, obviamente, o sea, para una cuestión y para la otra. Así como tenemos la privatización de YPF, ¿sí? Que es ese pico alto, tenemos el pico más bajo, que es la crisis del 2001. Obviamente, así como es situación anómala esa alza, también es situación anómala esa baja, o la que hubo en 2009 en el caso de Argentina, que fue el coletazo, el impacto de la crisis internacional de 2008. O sea, no es que, a ver, Argentina no es que se estaba portando mal en el 2009, no había capitales en ningún lado del mundo para andar girando y colocar en ningún país, ¿sí? Porque era una crisis internacional. Entonces, esas también son situaciones anómalas. Ahora, si vemos y contamos cuáles, o sea, porque acá tenía que llover inversiones, pongámosle, tomemos, llovieron un año por la privatización de un caso en una empresa que era superavitaria, además. No era deficitaria en manos del Estado, ¿no? Era superavitaria. Y se privatizó igual en favor de una empresa española, como conocemos, Repsol, y toda esa plata. Y así como vino, después bajó. ¿Sí? Después, resulta que siguieron habiendo inversiones. Y de hecho, habían más niveles de inversiones en los momentos en donde no se firmaban más tratados que en los momentos en donde sí se firmaba. O sea, el caso argentino empírico demuestra, como tantos otros casos, también hay que decir, demuestra que este tipo de tratados empíricamente no han servido para atraer inversiones. Las inversiones vienen por otros motivos, no por esto. Entonces, ¿para qué firmamos estas cosas si no sirven para atraer inversiones? Bien, vamos a mostrar la otra cara de la moneda, ¿sí? Porque si no sirven para atraer inversiones, ¿para qué sirven? La otra cara de esta moneda lo que ofrece es todo un sistema de arbitraje, es decir, de defensa, llamémosle entre comillas judicial, ¿sí? O sea, no es un sistema judicial, pero o sea, es un sistema para que los inversionistas internacionales puedan entablar y demandar a los estados para hacerles cumplir la letra de estos tratados, ¿sí? Y lo hacen a nivel internacional, saltándose todas las instancias locales, domésticas, de ir a golpearle la puerta a tribunales y meter la demanda, como ella, como yo, como ustedes. O sea, si tenemos algún problema legal, tenemos que ir al juzgado de primera instancia, en no sé qué corchos. Las empresas multinacionales no van a ningún juzgado de primera instancia. Van directamente a un centro de arbitraje, que es el CIADI, en el ámbito del Banco Mundial, y ahí directamente meten esta demanda. Cualquier persona que tenga un derecho humano violado, pongámosle el derecho humano al agua y quiere hacerlo valer, tiene que pasar por este desfile de los juzgados de primera instancia, Cámara, hay que ver si llegamos a la Corte Suprema y después de ahí hay que ver el sistema interamericano de derechos. O sea, es todo un recorrido, ¿sí? Las empresas, por el otro lado, no, van directamente al ámbito del Banco Mundial, ¿sí? Todos los países que están pintados en azul son países que son miembros del CIADI, ¿sí? De este centro de arbitraje. Y Argentina es uno de ellos. Acá hay algunos que también hay que destacar. Brasil. Brasil no se puede decir que es un país que ha sido desfinanciado históricamente. Brasil nunca perteneció a este mecanismo. Nunca perteneció. De hecho, ningún país de América Latina perteneció a este mecanismo. El CIADI nace a mediados de la década del 60. Y ningún país de América Latina se metió en ese mecanismo hasta la década de los 90. En la década de los 90 nos metimos todos. Argentina ingresó en el CIADI en el año 94, ¿sí? Salvo Brasil. Brasil fue el único que resistió y que sigue quedando afuera. Ahora, así como algunos países de América Latina se metieron, ¿sí? Salieron también. Y ahí hay 3 casos de países que se salieron del CIADI, que fueron Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y recientemente, también hay que decirlo, así como hay países que entraron y salieron, hubo uno que había salido que lamentablemente volvió a entrar, Ecuador. ¿Sí? Por eso ahora lo tenemos Ecuador chiquitito pintado en azul.
¿sí? Porque hasta hace un par de años estaba gris, o sea, se había salido, ¿sí? Bien, ¿qué se paga, digamos? O sea, ¿qué se discute adentro de estos tribunales? Básicamente, indemnizaciones para las empresas, ¿sí? Intereses, que eso va adentro de la indemnización, y costas de los arbitrajes. Y ahí es donde cobran los árbitros, cobran los abogados, ¿sí? Porque bueno, acá yo siempre digo lo mismo, y cuando doy clases digo lo mismo. No es que hay buenos o malos, no hay gente con cuernos y cola, como tampoco hay gente con halo y alas, ¿sí? Acá hay intereses en pugna. Y hay gente que labura para favorecer esos intereses, y le pone mucho laburo, ¿eh? Como hay gente que labura y tiene muchísimo empeño y genera campañas y difusión y actividades que le metemos todo el pulmón que le podemos meter para defender los otros intereses, que son los intereses de los pueblos, de las comunidades, de la gente que sufre de estas cosas. Lo que pasa es que la gente que sufre de estas cosas no se entera de esto. Está muy lejos esto de esa gente. El CIADI, hay varios centros de arbitraje, tribunales de arbitraje, pero el CIADI es el último, es el que pertenece al Banco Mundial y es el que más usan las empresas por lejos. Es un campeonato que han ganado por goleada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ha desarrollado esto en el CIADI? ¿Cuántas demandas se han metido? ¿Sí? ¿Cómo empezó a tener dinámica? Decimos que es lo más dinámico que hay y ahí vemos. Porque ven, ¿no? Año 72, en un año se puso una demanda. Hubo una empresa que demandó a un país. En el 73 nadie. En el 74 4 demandas. Y así más o menos durante 25 años casi. Hasta 1997. O sea, de vuelta, década de los 90. O sea, el contexto internacional cambió las reglas de juego. ¿Sí? O sea, cambió todo. Y a partir de ahí, olas de aumento de cantidad de demandas adentro de estos centros de arbitraje. ¿Sí? Ahí tenemos un corte en el año 97, o sea, se presentaba una demanda y media por año durante casi 30 años antes de eso. Ese promedio después aumenta a 12,5%. ¿Sí? O sea, 12 demandas por año. ¿Sí? Hasta la crisis argentina, la crisis del 2001. ¿Sí? Después de eso, a partir del año 2003, que es cuando se empiezan a presentar demandas, la mayoría de las demandas que se presentaban acá a nivel mundial eran contra Argentina. Ahí entra la demanda de Suez por aguas argentinas, es en ese paquete, en ese contexto, ¿sí? Se eleva, o sea, se duplica, ¿sí? Más del doble, de 12 y pico a 27 demandas por año. Y después, a partir de la crisis internacional del 2008, 2009, por ahí, otro coletazo más. Ahora, yo les vengo a traer malas noticias. ¿Más? Oh, porque veníamos en ese contexto, ¿sí? Pero hubo una pandemia global, mundial. Todo el mundo sintió la pandemia. Millones de muertos hubieron por la pandemia. ¿Sí? Más de 100.000 argentinos y argentinas murieron en la pandemia. Pero las empresas transnacionales, ¿qué hicieron? Batieron récords históricos durante 2 años consecutivos demandando a los estados por todas las medidas que hicieron para evitar que la pandemia pegara más. Esto no es en Argentina, ¿eh? Sí, así, yo también cuando vi esto, yo me estaba relamiendo, no tendría que decir esto, pero yo decía, lo van a pasar, el techo lo van a pasar, lo van a romper, es seguro que lo van a romper, es seguro que lo van a romper. Publiqué un artículo que me decían, ¿esto es una hipótesis o es un hecho? Porque no me lo querían publicar. No, esto va a pasar. O sea, estoy asegurando que va a pasar. Era 2020 cuando dije eso. Estoy seguro que va a pasar. Bueno, pasó. ¿Sí? Lo publicaron. ¿Sí? Está publicado en una revista internacional. Y dicho y hecho, pasó. Y no pasó una vez. Pasó 2 veces. Al segundo año lo rompieron de vuelta. Y así estamos. O sea, a ver, esto es el auge del sistema. Estamos en la cresta de la ola en este sistema. Lo están recontrautilizando. Y esto también les viene a una exposición pública.
O sea, porque nos enteramos nosotros, se enteran ustedes, se enteran otros, se difunde el tema, se difunde la preocupación y, bueno, y eso los expone. Entonces, hay mucha crítica interna sobre cómo viene funcionando este sistema, porque pone en jaque ciertas cuestiones muy delicadas como pueden ser los derechos humanos en casos individuales, ¿sí? Si hacemos una comparación, y lo hago rápido, no sé si se verá, pero todos los que son las barras en azul es el mismo gráfico que vimos antes, ¿sí? O sea, las cantidades adentro del CIADI, que es un solo tribunal de arbitraje, un centro de arbitraje en materia de inversión. Las demandas en derechos humanos son las que están en verde. Porque también los estados, o sea, así como violan los derechos de las corporaciones, violan los derechos de las personas, ¿sí? Y las personas protegen sus derechos humanos y también entablan demandas contra los estados. Pero no es la parte más dinámica del derecho internacional. No es la parte más dinámica. La parte más dinámica es la parte de los intereses corporativos. Y lo dicen los datos. Bien. Javi, perdón, Diga. ¿tenés los datos de los montos presentes? ¿De los montos de las demandas? No, lo que el Estado paga por violaciones a los derechos humanos y lo que el Estado paga por violación a los derechos humanos. No, no lo tengo. Tiempo, ahí pasa, lo que paga por violación de los derechos humanos es cero. Claro, Pero, sí, pero por ejemplo, te doy con un caso... Todo lo que Argentina pagó por violaciones a los derechos humanos es el 1% de lo que pagó en el CIADI. Bueno, El 1%, o sea, en ningún... A ver, no tengo el dato concreto, es muy bueno, por eso también es buenísimo que podamos hablar de estas cosas, pero en ningún caso de ninguna violación de ningún derecho humano se le pagaron 405 millones de dólares a nadie, que es lo que se le pagó a Suez. ¿Se entiende, no? ¿Y uno no puede salirse de ahí? Sí, totalmente. Y hay casos, o sea, hay países que ya se fueron. Sí, uno puede salirse de todo esto. ¿Por qué no nos salimos? Bueno, ahí hay voluntad política. Voluntad política faltante, diría yo. ¿A raíz de qué? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es esta cuestión que es una promesa de atraer capital extranjero, o sea, para favorecer la producción. A ver, esto también hay que llevarlo a lugares concretos. A veces, en ciertos sectores, se necesita una inversión que no hay acá y que viene de afuera. Esto también es una realidad, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que se pueda extrapolar a toda la economía argentina. O sea, ningún país se desarrolla solamente exportando. El sector que exporta se desarrolla exportando. O sea, si dedicamos toda la producción, o sea, todo el país, solamente a los que fabrican para afuera, que está muy bien, ¿sí? Los que se van a beneficiar van a ser los que fabrican para afuera. El resto, si recibimos algo, o sea, bueno, es la famosa teoría del derrame, que la seguimos esperando, ¿sí? Claro, por suerte Biden dijo que no funciona. Por eso, menos mal. O sea, menos mal que todavía algunas cosas se pueden llegar a decir, pero bueno, qué sé yo. Una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿sí? Res non verba, como dirían. ¿Sí? O en el barrio decimos del dicho al hecho hay un trecho, que es lo mismo. Bien, ¿cómo se vinculan los temas? Y esta es la idea básica de mis investigaciones, o sea, derechos humanos en general y derechos de las inversiones y derechos comerciales en general se vinculan específicamente en un caso testigo que es el derecho humano al agua, ¿sí? Es esta cuestión. En el ámbito internacional, adentro del CIADI, acá me corro un poquito más del agua, ¿sí? Y ya estamos promediando, la mitad de las demandas que se dan en el CIADI, todas, ¿sí? Esa mitad de la torta, tiene que ver con recursos naturales. La mayoría no es por agua, ¿sí? Por agua es un 4%, un poquitito más, ¿sí? Pero acá no es solamente el agua que está involucrada, son recursos naturales, por lo menos la mitad de las demandas, en donde los recursos naturales en general son puestos en jaque entre los destinos que se quiere dar para ese tipo de recursos y los derechos de las corporaciones que quieren hacer valer esos derechos. ¿Sí? Perdón, porque tienen contratos firmados. Tienen contratos Digo, firmados, por están ahí, estos ¿no? tratados, o sea, claro. Digo, Exacto. bajándolo, Sí, ¿no? los Son contratos de concesión. contratos Sí. que tienen firmados y que, Es un caso. por ejemplo, en la pandemia tenían firmado un contrato que con determinadas durante la pandemia, toda la plata que no ganaron las empresas, los estados fueron demandados para pagar
lo que las empresas no habían podido ganar porque estaban en pandemia, digo, para bajarlo Sí, sí, así sí. como Es el caso sencillamente. concreto. Y por ¿no? eso es que tenemos tanta cantidad de demandas en estos 2 años. Pero después es como que se dejó de demandar contra la Argentina. Pero Argentina es un caso de estudio en este tema. Argentina es un caso de estudio. O sea, Argentina es un caso de estudio, como definición. Ahí tendrías que hablar más boca. ¿Sí? O sea, porque... Bueno, pero digamos, digo, quizás para sumarme a lo que vos decís, Sí, ¿no? sí. En 1990 el consenso de Washington, ¿no? Digo, para ponerlo en contexto, ¿no? Y la Argentina, Totalmente. que viene siendo el país donde se ensayan un montón de cuestiones que después se reproducen en los demás países. Sí, ¿no? ni qué decir. Y países que también se tenían como modelo en la región, Argentina en su momento, en los 90, nosotros éramos los mejores alumnos. Pero siempre se habla de países como Chile, países como hasta hace poco Perú o Uruguay, también están siendo demandados. Colombia está teniendo una oleada de demandas en los últimos años. ¿Sí? O sea, todo el que se le di, parece mentira, pero los queman a los pobres países. O sea, se le dice, vos sos el mejor alumno, ¿sí? Al par de años empiezan a caerle demandas en contra. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el modelo no resiste. El modelo no resiste mucho tiempo. Y cuando la cosa empieza a flaquear, y bueno, hay que sacarle, hay que esquilmarlo, o sea, hay que sacarle los últimos trapos. ¿Sí? A nivel internacional, ese 9, sí, o sea, todo lo que es celeste es Argentina. El resto del mundo ocupa el resto de la torta. Pero casi nos llevamos el cuarto de la cantidad de demandas en agua potable y saneamiento. ¿Sí? ¿Cómo se puede violar el derecho humano al agua? Acá una lista de 5 maneras distintas de cómo nos pueden violar el derecho humano al agua. ¿Sí? Falta de controles, aumentos injustificados de tarifas, que los hemos tenido, ¿eh? O sea, no son hipótesis, o sea, lo hemos tenido. Pero un punto que a mí me llama poderosamente la atención, digamos, que me preocupa, es el quinto. O sea, a través de la regulación, o mejor dicho, de la falta de regulación. O sea, cuando no se regula, cuando se necesita algo y no se hace para que esa necesidad se pueda concretizar. ¿Sí? Y ahí hay un montón, o sea, la campaña en defensa del agua, o sea, tiene un montón de casos. O sea, cada comunidad, cada lugar en donde se preserva o se lucha para preservar. O sea, es un caso de ese punto 5. ¿Sí? O sea, falta de regulación, falta de control, falta de presencia del Estado, o sea, es eso. Así que ahí hay una cuestión concreta de la lucha de los territorios. ¿Sí? A pesar de que los gobiernos insistan en que se continúe abriendo las inversiones porque se va a controlar mejor, ¿no? Obviamente, que también, o sea, eso del dicho al hecho. En América Latina, acá están la cantidad de demandas, Argentina es el más demandado en la región, pero Argentina es el más demandado en materia de inversiones en el mundo, de vuelta. ¿Sí? O sea, somos los que más cantidad acumulada histórica hemos tenido a nivel mundial. 62 demandas es una bestialidad histórica, ¿sí? Y bueno, por eso Argentina también es un caso de estudio. Les traigo 2 cuestiones y con esto cierro, ¿sí? El caso Suez contra Argentina, que fue un caso sobre agua potable y saneamiento por la concesión de aguas argentinas, o sea, la zona en Buenos Aires y zona metropolitana, ¿sí? Fue el primer caso en el CIADI donde un tribunal del CIADI admitió, por una presentación de movimientos sociales, ¿sí? La figura del amicus curiae, que o sea, son terceros que tratan de presentarse para decir algo por lo menos, que no sea solamente el Estado y la empresa, ¿sí? La corporación, las que tengan derecho solamente a decir algo. Y fue el primer caso a nivel internacional y a nivel histórico en donde se admitió que esto podía afectar los derechos humanos. O sea, una discusión económica sobre inversiones ultratécnica podía afectar algo que no tenía que ver con temas económicos y no tenía que ver con temas de inversiones. Tenía que ver con los derechos humanos. Y esa es la letra del tribunal, ¿eh? Eso es lo que dijo el tribunal en el laudo. ¿Sí? O sea, puede plantear una amplia gama o sea, el tema en discusión, ¿sí? Puede plantear una amplia gama de cuestiones complejas en materia de derecho público e internacional, incluidas consideraciones relativas a los derechos humanos, y lo dijo SIC. ¿Sí?
Lástima que eso después no lo tuvo en consideración al momento de laudar. Porque laudó en contra del Estado argentino y por una suma bastante considerable, les dije, 405 millones de dólares. ¿Quiénes integran los tribunales, los Qué CIADI? interesante pregunta. ¿Quién integra el CIADI, no? Sí. Que debiera ser, ¿no? En realidad, ahí, o sea, un tribunal se forma por 3 árbitros. La empresa nomina a un árbitro, el Estado, como demandado, nomina al otro árbitro y el tercer árbitro es elegido como un acuerdo, que va a ser el presidente del tribunal. ¿Sí? Los tribunales, o sea, los miembros del tribunal, los árbitros, son independientes, por lo menos en la formalidad lo son, ¿sí? Pero son independientes de, o sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que yo te nombre a vos árbitro, yo soy argentina, ponele, ¿sí? Y te nombro a vos, vos no vas a estar forzada o obligada para votar a favor mío. De hecho ha pasado, ¿sí? Varias veces, muchas veces, ¿sí? Porque sos independiente. O sea, yo te nomino, y ahí está también, esto es un planteo también, un argumento, o sea, que no se sabe elegir bien a los árbitros, como si eso fuera la panacea, ¿sí? O sea, el sistema está podrido. Si yo elijo una uva un poquito más sana, no hace que el resto del canasto de golpe pase a estar, o sea, brillante. ¿Sí? O sea, si está podrida esa porque el resto del canasto viene podrido. ¿Sí? Por eso, o sea, yo quiero tratar de despojarme de la idea de buenos o malos. ¿Sí? Porque lo que siempre hay son intereses. Y a todos nos, porque estimo, ¿no? O sea, todos queremos conservar los laburos, ¿no? Creo, sí. Bueno, los árbitros también. Los árbitros también. $600 la hora. Muy bien. Ellos cobran como, viste que a veces en un juicio, si una parte del monto del juicio les queda a los... No es un porcentaje. O sea, pero ellos sí, o sea, ellos sí determinan su propio, o sea, las costas. Sí, determinan sus propios honorarios. O sea, son los que, o sea, así como determinan la indemnización, determinan las costas del arbitraje. Y adentro de esas costas están los honorarios del tribunal. Sí. Pero no es un porcentaje, o sea, no hay una tarifa específica. Eso también hace muy fluctuante los criterios económicos que se ponen en la dinámica de este tipo de sistema. ¿Sí? Bien, el segundo caso es el último que se laudó en contra de la Argentina, que es Urbacer contra la República Argentina, que también sobre agua potable y saneamiento. Y acá traigo esa pirámide que mostré al principio, ¿sí? De vuelta. ¿Por qué? Porque ahí en el laudo lo que se dice es que la República Argentina podía cumplir al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tenía que cumplir de forma paralela las obligaciones en materia de derechos humanos, derecho humano al agua, específicamente, y las obligaciones para las empresas demandantes. ¿Sí? O sea, que Argentina estaba doblemente obligada, cosa que es cierto, pero que podía cumplir con todo al mismo tiempo. Y que como podía hacerlo al mismo tiempo, y Argentina priorizó una cosa y no la otra, entonces violó el derecho de la otra y había que indemnizar a la corporación por eso. ¿Sí? Bien. Pero eso me suena raro. ¿Por qué? Porque los libros a mí me dicen otra cosa. O sea, a mí los libros me hablan de la pirámide, ¿sí? De esa pirámide en donde no había ninguna discusión de que los derechos humanos eran de toda la comunidad, era el erga omnes, ¿sí? Toda la comunidad para toda la comunidad. Y eso significa que todas las obligaciones que son erga omnes a nivel internacional tienen una prioridad en el cumplimiento respecto del resto de las obligaciones. Javi, y no solo eso, sino que en Argentina particularmente la pirámide es clarísima, porque el derecho humano al agua y al saneamiento tiene jerarquía constitucional, sí. Es decir, está en lo más alto de la cúspide, con lo cual uno puede decir, bueno, un tratado de inversión es un tratado que tiene jerarquía superior a las leyes, sí. el mismo 75, pero por debajo de la Constitución. Sí, pero el problema es que el Fondo Monetario, por ejemplo, no tomó esa materia, digamos, nunca bueno, lo aprobó. pero, o sea, más allá de que incluso el Estado diga, yo lo único que hice fue cumplir con mi Constitución,
prima, pero es si decir, los otros no entienden. prima por sobre el tratado. Sí, pero eso es un argumento legal eso fuerte. no te va a evitar que vos seas demandado y sancionado efectivamente. Pero, a ver, judicial. o sea, pero los dos tienen razón, o sea, y acá podemos coincidir todos. O sea, ese es un argumento muy fuerte, pero es un argumento muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es que solamente es evidente para el caso argentino, sino que además de evidente y además de que está ahí, además de que sea fuerte, no se cumple. Entonces, por eso el sistema dinamita por los aires, por eso las críticas tan fuertes que están habiendo en este momento y por eso el nivel de exposición que están teniendo. No se cumple, en parte obvio, porque el Estado dice, no se puede. O sea, pero el Estado lo que no hace en ese caso es tomar medidas como dice Katia. O sea, pero ¿nos podemos salir de esto? Sí, nos podemos salir, ¿eh? O sea, nos podemos salir. A ver, yo no quiero hablar en favor de nadie en este momento, ¿sí? Pero es una situación más fuerte, más débil, si te querés salir ahora o sea, con reservas en negativo, ¿sí? Con un acuerdo con el Fondo Monetario ya recontrafirmado, que te vienen a auditar cada 3 meses, y la verdad que, o sea, si querés tener voluntad política de hacerlo, este es un momento complicado, ¿sí? Ahora, no lo tuvimos desde los 90, no es que este trimestre, o sea, no lo venimos teniendo, la voluntad política no la ha tenido ningún gobierno, ni siquiera en el momento en que veníamos en la cresta de la ola creciendo al 8 y pico % anual con tasas chinas. Ni en ese momento tuvimos la voluntad política. Ni en el momento político en el cual hicimos tabla rasa, o sea, crisis del 2001, acá hay que, o sea, mezclar y barajar de nuevo, porque está todo explotado por los aires. Ni en ese momento tuvimos voluntad política. O sea, ni en los momentos en donde había que tener la voluntad política, tuvimos la voluntad política. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, esta es la realidad. Y en el peor de los Una casos, balanza que está desequilibrada en favor de los intereses de los capitales extranjeros. No, que en el peor de los casos, por la línea histórica, imagínate que si vos te retirás del sistema, efectivamente toda la inversión extranjera se va. A lo sumo, en el peor de los casos, cosa que no va a ser, pero en el peor de los casos es el 2,24 del PBI. O sea, suponete que eso sea cierto, cosa que empíricamente es no solamente ultra discutible, es indemostrable, que si vos esto no lo firmás se van, o sea, es indemostrable, ¿sí? O sea, son todas suposiciones, ¿sí? Que no tienen base empírica, ¿sí? Pero si la tuviera, es el 2 y pico %. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Y ya termino, ¿sí? Con esto cierro. No es una decisión que hay que tomar, o sea, no es un golpe de timón y no es una decisión que hay que tomar de buenas a primeras, una noche de desvelo que me levanto de la cama y digo, sí, me voy a salir del CIADI y me voy a destrozar todo esto. No. O sea, el tema es que para poder tomar esa decisión política hace falta acumular poder popular. O sea, formarlo, informarnos primero, formarnos después y acumular, o sea, generar campañas, movilizarse, concientizarse, saber que esto pasa. Porque después nos enteramos por los diarios y nos enteramos por cómo los diarios nos lo muestran también. Y ahí no estamos sabiendo cuáles son realmente nuestros propios intereses. Nos centramos de las cosas a la luz de los intereses de quien nos lo muestra, que puede ser un periodista, puede ser un formador de opinión, un entrevistado, puede ser un medio de comunicación, puede ser cualquiera, pero no somos nosotros, porque carecemos de la información o carecemos de la formación. Si carecemos de esas herramientas básicas, ni qué decir de organización después, ¿sí? Pero si carecemos de esas herramientas básicas, ¿de dónde vamos a sacar la voluntad política para poder tomar esas decisiones que sí van a ser trascendentales para el futuro del país? O para el futuro de la región, o para el futuro del planeta, para el futuro del derecho humano al agua, o de todos los derechos humanos. ¿De dónde va a salir eso? ¿Llueve? No, lo tenemos que generar nosotros y nosotras, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Es así. Así que gracias por la presentación y por todos ustedes por estar acá.